Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Y lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, a ti, a ti. Me envuelve tu presencia y solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Y nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Te quiero a ti, Jesús. Nada bastará, nada bastará. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Y nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, oh, nada bastará. Te quiero a ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia, amigos, un placer saludarles a través de esta transmisión. Y bueno, el deseo de nuestro corazón es que estén ustedes muy bien, ustedes, su casa, su familia, en su trabajo, en su negocio, con todo lo que ustedes tengan que ver, porque realmente estamos viviendo tiempos que ni usted ni yo nos imaginamos que íbamos a vivir. Así como están las circunstancias, vemos que el Señor viene y el Señor viene pronto. Y recuerde que el Señor viene como ladrón en la noche, no avisa. Y es esta la razón por la cual yo quisiera hablar acerca de la importancia de cómo vivir estos tiempos. ¿Por qué? Porque mire, ni usted ni yo tenemos la vida comprada. Ahorita estamos, mañana quién sabe, solamente Dios sabe. Él sabe el día que vamos a partir. Nuestra vida depende de Él. El apóstol Pablo decía, para mí vivir es Cristo, morir ganancia. Así que yo recuerdo, por ejemplo, cuando supimos que mi esposa estaba desahuciada, pues nos enfrentamos a una situación en la que no sabíamos cuándo. Pero tomamos una decisión. No importaba el cuándo, sino lo importante es cómo vivir ese tiempo que Dios nos permitiera, ¿no? Y tomamos la decisión de vivir cada día como si fuera el último. Es decir, disfrutarlo al máximo. No me importa si voy a vivir 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. No me importa. Lo importante es que podamos vivir cada día como si fuera el último. Disfrutar al máximo todo lo que Dios nos permita. Y sobre todo disfrutar a la familia. Porque mire, hay veces que en casa se tienen grandes conflictos, el marido no se habla con la mujer, el papá está peleado con el hijo no quiere hacer caso a los papás, en fin. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a vivir como Dios manda. Que podamos disfrutar cada día, cada momento, cada instante al máximo. Como si hoy fuera el último día de nuestra vida. A veces yo les pregunto, ¿qué harías tú el día de hoy si supieras que hoy es tu último día de vida? Y nos quedamos así pensando, así como pues me reconcilio con la esposa, con el hijo, con la familia, con el amigo, con el vecino, perdono, pido perdón, en fin, ¿qué podemos hacer? Y bueno, yo les invitaría a 2 cosas. Número 1, vivir cada día como si fuera el último día de nuestras vidas. Y por el otro lado, el perdón, estar en paz con Dios y con la gente. Porque mire que el día que nosotros partamos, debemos de estar en paz con Dios. ¿Ya se reconcilió usted con Dios? ¿Está usted apartado de Dios? ¿Cómo es su relación con Dios? Y de igual manera, ¿cómo es su relación con la gente, con la familia, con la gente que le rodea? Así que yo quiero que usted considere lo que Pablo dice en la epístola a los Romanos, capítulo 3. Voy a leer del verso 21 al 26. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y yo quisiera que usted pudiera entender esto. Aquí dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros podemos entender que Dios pasó por alto todo lo malo que nosotros hicimos, lo pasó por alto. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Fíjese, cuando nosotros nos preguntamos qué es el pecado, podemos decir que es el acto de omitir o pasar por alto una ofensa, una deuda, un delito, un daño causado por otra persona. Es pasar por alto, es omitirlo. Por tanto, el perdón
No es un sentimiento, es una decisión. Decidimos nosotros pasar por alto la ofensa, el delito, el daño, la infracción. Y nosotros tenemos que entender que cuando no hay perdón, se produce resentimiento. Porque cuando alguien nos ofende, nos lastima, sentimos un dolor. Y cuando lo recordamos por no haber perdonado y lo recordamos, volvemos a sentir el dolor. Por eso es que una persona nos puede ofender una vez y nosotros cada vez que lo recordamos nos duele y nos duele y nos duele. Yo les pongo como ejemplo, es como si una persona te entierra una puñalada, nada más te la entierra una vez, pero tú te la quitas y te la vuelves a enterrar y te la vuelves a enterrar una y otra cada vez que lo recuerdas y vuelves a sufrir y a sufrir y a sufrir el dolor por el daño hecho. Así que la falta de perdón produce resentimiento. Es la capacidad de volver a sentir el dolor causado por la ofensa, por el daño. Entonces, nosotros tendríamos que entender que la falta de perdón es como cuando alguien se quiere desquitar de alguien y dice yo lo voy a envenenar y tú preparas una copita con veneno y dices a ver si sirve y te la tomas tú. Eso es exactamente la falta de perdón. Alguien dijo, es como el deseo de poner en la cárcel a alguien que te hizo daño y cuando lo meten en la cárcel tú te quieres asegurarte que está en la cárcel y te quedas con él. Esa es la falta de perdón. Así que imagínense, ¿no? La falta de perdón produce resentimiento y nos ata, nos encarcela, nos ata al mismo pecado que la persona cometió. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no tener ningún, ¿cómo decirlo o explicarlo? No dejar de perdonar a nadie, sea por cualquier cosa, sea una ofensa pequeña, una ofensa grande, lo que haya sido, no evite el perdón. El perdón es una bendición. Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos ser crucificados y sin embargo el Señor, con el deseo de que nosotros no pasásemos por eso, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, a pagar el precio de nuestra maldad. Y Él sufrió por nosotros lo que nosotros debimos de haber sufrido. Nos perdonó. Aun cuando éramos pecadores, Él nos amó. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, mire, si nosotros vemos el daño que hace la falta de perdón, porque nos ata. Haga de cuenta que una persona nos ofendió con cierta cosa y al no perdonarlo nos atamos a ese tipo de ofensa, a ese tipo de pecado. Y cuando lo perdonamos, soltamos, somos libres. Así que de los beneficios del perdón, me voy a ir muy rápido porque no me quiero extender. El primer beneficio es que así como nosotros perdonamos, Dios nos perdona a nosotros. Ese es el primer beneficio. Mateo 6, versos 14 y 15 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre los perdonará sus ofensas. Así que el primer beneficio es que si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Segundo, el perdón trae sanidad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y esto está en Marcos capítulo 2, voy a leer del verso 9 al 12, dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El perdón trae sanidad. Número 3, el perdón trae liberación. Cuando nosotros perdonamos a una persona, nos soltamos, es lo que decíamos, ¿no? Haga de cuenta que hay un árbol y alrededor del árbol hay una soga y una punta la tiene la persona que nos ofendió y otra punta la tenemos nosotros. Si no la soltamos, estamos atados. Y la soga representa el pecado o la ofensa. Nos atamos al mismo pecado. Pero cuando perdonamos, soltamos, somos libres.
Romanos 6, versos 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Cuando nosotros no perdonamos, nos atamos al pecado. Y si juzgamos, olvídense. Por ejemplo, si usted tuvo a un papá que era muy agresivo, muy violento, muy golpeador, y lo juzgó, y dijo, yo jamás voy a ser como mi padre, pero lo juzgó, no lo perdonó, se ata a ese pecado, y cuando usted crece, se casa y tiene hijos, se vuelve igual que su padre, golpeador. Yo conocí a una persona que juzgó a su mamá porque su mamá tenía 4 hijos y cada hijo era de un hombre diferente. Y tenía coraje y odio contra su mamá por haber sido así. Bueno, cuando yo la dejé de ver, ya tenía varios hijos y no eran de una persona. Nos atamos al mismo pecado. Cuando perdonamos, somos libres de todo odio, de coraje, de rencor, de resentimiento, de deseos de venganza, porque a veces tenemos el deseo de vengarnos. Pero recuerde que el Señor dice, mía es la venganza. Número 4, el perdón nos permite amar. De hecho, el perdón es una forma de mostrar amor. El perdón es una forma de amar. Cuando no perdonamos es porque no amamos, pero cuando perdonamos es porque tenemos esa habilidad, esa capacidad para amar. La Escritura nos enseña que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Está en 1 Juan 4, capítulo 4, verso 8. Así que esto nos permite cumplir con el mandato de Dios cuando nos manda que no nos dejemos vencer por lo malo. En Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es increíble cómo Dios lo hace. Yo, por ejemplo, a veces les digo, ¿no? Cuando una persona tiene relaciones fuera del matrimonio, queda embarazada, no es algo que haya sido agradable a Dios, pero Dios a través de ese hijo trae una serie de bendiciones. Y yo les digo, es la manera como Dios trata de vencer lo malo que una persona hizo con el bien que Él puede traer. Dios no se mide con su amor para nosotros. Dios es bueno, es hermoso, es lo mejor que podamos experimentar. Así que, por otra parte, Dios nos pide que nosotros seamos misericordiosos. En Efesios 4:32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios nos perdonó a nosotros también debemos de perdonar. Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de hacerlo. Lucas 6, versos 27 y 28 dice, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Mire, en ese tiempo, para mí esta escritura ha sido vital. ¿Por qué? Porque cuánta gente hemos escuchado que son los que están haciendo y planeando todo esto de la pandemia. Y están haciendo cosas que uno dice, pero a veces como que se nos olvida y surge un coraje, ¿no? Por toda la maldad que están haciendo, y uno dice, Señor, págales conforme a sus obras. Pero el Señor también nos dice, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarlos. A los que están haciendo lo malo. Y orar e interceder por ellos. Así que es una oportunidad para orar por todas esas personas que quieren gobernar al mundo. Amarlos y bendecirlos es el deseo de Dios. El nuestro es tomar venganza. Pero el deseo de Dios es que los amemos, que los bendigamos. Lo vuelvo a repetir, pero a ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Vimos un video donde en Francia, en un supermercado, empezaron a sacar a las personas que no se habían pinchado.
y las golpeaban de una manera horrible, a mujeres, ancianos, porque no habían sido pinchados, no tenían su comprobante. Y obviamente en lo natural, en lo físico, se levanta el odio, el coraje contra esas personas. Sin embargo, el Señor dice, ámenlos, oren por ellos, bendíganlos. ¡Ay, Dios! ¡Cuánta enseñanza!, ¿no? A veces yo me doy cuenta, por ejemplo, que de repente se me cruza alguien, ¡ay! Y el Señor dice, ámalo, bendícelo. ¡Ay! Se nos olvida. Número 5. Perdonar nos libera de ser juzgados. Cuando nosotros perdonamos, el perdón nos libera del pecado con el que juzgamos o el juicio que establecemos en contra de las personas que nos hayan ofendido. Lucas 6, versos 37 y 38 dice, no juzguen y no sean juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo, porque con la misma medida con la que mides, se te volverá a medir. Con la misma medida que mides, se te volverá a medir. Si tú mides de una forma equivocada, de esa manera se te va a juzgar. Si tú juzgas por algo, al ratito se te va a juzgar por eso mismo que tú estás juzgando. Así que cuando juzgamos nos atamos nosotros mismos al pecado, al tipo de pecado que estamos juzgando o que a través del cual se nos ofendió. Y aunque no queramos, nos convertimos en esclavos del pecado que estamos juzgando, porque el Señor dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Lucas 6, 41. Así que cuando nosotros vemos algo y lo juzgamos, el Señor dice, mira, antes de juzgar, checa que eso que tú estás juzgando, tú lo traes atravesado también. Así que necesitamos entender qué beneficios trae el perdón. Y número 6, con esto termino. Al perdonar rompemos con la maldición que trae el pecado. Al perdonar rompemos con una cadena, con una atadura de pecado, para que no continúe reproduciéndose a través de nuestras generaciones, de nuestros descendientes. Éxodo 20, verso 5 dice, no te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando nosotros perdonamos, rompemos con esa cadena de maldiciones. Así que el perdonar rompe la maldición. Y termino. Cuando nosotros estamos viviendo tiempos tan especiales, tenemos que entender que necesitamos estar en paz con Dios, estar a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque, y si viene y usted no está en paz con Dios, si usted no está a cuentas con Dios, pues se va a quedar. ¿Qué nos conviene? Pues estar en paz con Dios. Así que debemos considerar que en primer lugar tenemos que estar en paz con Dios. Si usted no está bien con Dios, pues póngase a cuentas. Si usted no está en paz con alguna persona, pues póngase a cuentas. Si alguien le ofendió, le lastimó, perdone. Y si fue usted el que ofendió o lastimó, pues a orar para que Dios le dé la fortaleza, la sabiduría y vaya y pida perdón. Y si es preciso, reconcíliese. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, yo tuve que ir a pedir perdón a personas que había ofendido, que había lastimado. Y no quisieron ni verme. Así que se imagina el daño que yo causé. Pero mi intención era perdonar. Pedir perdón. Pero ya si usted pide perdón o no aceptan su perdón, ese ya no es asunto suyo. Usted tiene que ir y pedir perdón. Perdóname por lo que hice. Y ponernos a cuentas con la gente. Porque mire, a veces nos cuesta mucho reconocer que somos nosotros quienes hemos ofendido, quienes hemos lastimado. Pero cuando estamos en una situación así y sabemos que el Señor está por venir, póngase a cuentas con toda la gente y con Dios principalmente. Así que yo le animo a que de verdad aprenda en estos días. Podamos vivir con estas dos características. Número 1, vivir cada día como si fuera el último.
Y número 2, vivir en paz con toda la gente y con Dios. Estar en paz, estar a cuentas con Dios y con toda la gente. A veces ponemos pues diferentes pretextos para no perdonar, ¿no? A veces que dicen, no, pero es que me la he hecho una y otra y otra y otra vez. Y si nos preguntara el Señor cuántas veces has pecado, ¿cuántas diríamos? No, pues cientos o miles. Y nosotros nada más tenemos que perdonar una, ¿no? A veces no perdonamos porque decimos, no, es que no se lo merece. Mire, ni usted ni yo tampoco nos merecíamos el perdón de Dios. Y sin embargo Dios nos lo da. Hay personas que dicen, no, es que yo no lo siento, sería hipócrita de mi parte. Recuerde, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Así que yo he perdonado, aunque no lo siento. Yo tomo la decisión de perdonarlo, aunque no sienta, ¿no? Porque recuerde, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Hay personas, por ejemplo, me topé con un papá que le decía, no, pues es que tiene que pedirle perdón a sus hijos. Y si yo, ¿por qué si yo soy el padre? Es que todos tenemos que pedir perdón. Y hay personas que dicen, es que yo no soy nadie para perdonar. Sí, mire, nosotros tenemos la capacidad de ofender, pero también tenemos la capacidad de perdonar. Así que yo le animo, recuerde, no es una emoción, es un sentimiento. No importa cuántas veces nos hayan ofendido. Recuerda cuando al Señor Jesucristo, Pedro le preguntaba, Señor, ¿y hasta cuándo debo de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le contesta, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que aunque sean muchas las ofensas, recuerde que finalmente Dios nos ha perdonado todo. Y no puso pretextos, así que nosotros sigamos su ejemplo y no pongamos pretextos. Finalmente, recuerda que es muy fácil ver los defectos de la otra persona, los errores de la otra persona, los pecados de la otra persona, pero cómo nos cuesta ver los nuestros, ¿sí? Así que yo le animo a que considere también el que usted, si es preciso, vaya y pida perdón. Que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima transmisión y haga esto como a manera de tarea. Viva en paz con toda la gente y disfrute cada día que Dios nos dé, que Dios nos permita, a pesar de las situaciones que estemos viviendo. Disfrútela, disfrute su casa, disfrute su familia y que Dios lo bendiga mucho.